Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Alguna vez se ha sentido rechazado por alguien? ¿Cuál ha sido su reacción? Sé que el rechazo o el aborrecimiento es doloroso y algunas veces cuando no sabemos cómo manejar esta situación, podemos llenarnos de amargura, de resentimiento, podemos actuar en violencia o cualquier otra actitud negativa. La pregunta es, ¿cómo vencer el rechazo? Pensemos de cómo tú y yo podemos tener victoria cuando nos encontremos en una situación similar. El Señor Jesucristo se encontró en muchas oportunidades con este problema. Y quiero que veamos un caso en Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús, ante el rechazo, tomó una actitud completamente sabia. Los impuestos que estaban cobrando en ese momento eran para los extranjeros. Sin embargo, Jesús, como judío, como nacional, no tenía por qué pagarlo. Pero a él le estaban cobrando impuestos como que fuera una persona extraña. Eso también ha sucedido con muchas personas a lo largo de la tierra. La experiencia del rechazo. ¿Qué es el rechazo? Podemos decir, sencillamente es cuando no se considera a la otra persona como parte de su propia vida. Entonces, ese aborrecimiento es lo que ha llevado a dañar el corazón de muchas personas, porque se le ve como alguien extraño, no como parte de su vida. Y eso es lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo. Algunas de las formas de rechazo o aborrecimiento, entre muchas, podemos ver que algunos han sido rechazados por su género, ya sea porque es hombre o porque es mujer. Y en muchos de los casos, las mujeres han sido discriminadas en muchas culturas a lo largo de la historia y hoy en día. También por la envidia, como también por la raza, el color de la piel ha sido otro de los motivos del rechazo o aborrecimiento, como también la posición socioeconómica. De tal manera, en este punto, la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 17, dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Qué triste que aún la propia familia puede llegar a aborrecer a un miembro por su condición de pobreza. Eso es un rechazo. Vemos también que han sido rechazadas muchas personas por la falta de conocimiento, por no saber leer o escribir, por no tener los estudios que otros tienen, como también el ser cristiano. Para eso ha sido motivo de rechazo a lo largo de toda la historia, al punto que en algunos casos no solamente han sido menospreciados, sino torturados y en otros casos han muerto por causa de ese aborrecimiento. ¿Qué dice la Biblia sobre el rechazo o el aborrecimiento? Hay muchas cosas que la palabra de Dios dice al respecto, pero vamos a analizar algunas de ellas. En primer lugar, el que aborrece, dice la Biblia, que tiene un corazón malo. Es interesante porque algunos creen que el aborrecer nace de una actitud justa del corazón. Sin embargo, la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es decir, el que aborrece tiene un corazón malo, no es que tenga un corazón bueno. Además de eso, en el Salmo 34, en el versículo
en el versículo 21, la Biblia nos habla también acerca de esta perspectiva y dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Es decir, el que aborrece irá de mal en peor. Le irá mal, le irá mal. Nunca va a traer bien para su propia vida. Pero también el que aborrece ofende con su propia hipocresía. Y hay algunos que han sido profundamente dañados porque sabe que la otra persona le aborrece e hipócritamente esconde ese aborrecimiento, como lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 27, en el versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Qué triste, como el caso del Señor Jesucristo, cuando Judas lo traicionó y Jesús le hace esta pregunta: ¿con un beso me entregas? Hay algunos que llegan a ofender a través de instrumentos o expresiones que en otro caso sería de aprecio y de amor. Pero también el que aborrece no anda en comunión con Dios. Si hay alguien que dice que anda en comunión con Dios y está bien con Dios, pero rechaza o aborrece, la palabra de Dios retrata ese corazón y dice en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 9, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Así que esa persona no está en íntima comunión con Dios, porque el que anda en íntima comunión con Dios ama, pero no aborrece. Pero también otro aspecto interesante es que el que aborrece, la Biblia lo retrata como un homicida. ¿Por qué? Porque ya mató a aquella persona en su mente o en su corazón. Por eso que siempre en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A lo mejor usted no ha derramado sangre con sus manos, pero sí con la actitud de su corazón. Ahora, ¿cómo vencer el rechazo o aborrecimiento? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Interesante. Le dijo a Pedro: ve al mar, tira el anzuelo y saca el pez, y vas a encontrar ahí una moneda, un estatero, y paga los impuestos por mí y por ti. ¿Qué es lo que Jesús estaba mostrando? Le estaba mostrando amor a pesar de el rechazo. Una de las tentaciones que tenemos algunas veces es aborrecer, o sea, pagar con la misma moneda. Pero si eso lo hacemos, entonces nos habrá ganado el corazón, la mala actitud de la otra persona, y vamos a quedar dañados. Por eso que la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, una vez más la palabra de Dios nos exhorta acerca de ese principio: vence el mal con el bien. En el versículo 21 de este capítulo dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Pagó los impuestos, a pesar que él no tenía por qué hacerlo. Así que amando o haciendo el bien a la persona que nos aborrece, vamos nosotros a vencer. En segundo lugar, no aceptar la provocación haciendo el bien. Hay que hacer siempre el bien, no nos dejemos provocar. En tercer lugar, saber que como cristianos seremos aborrecidos tarde o temprano. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 22, Jesús dijo que por su causa nosotros seríamos aborrecidos. O sea, hay que saber de antemano que estas cosas van a acontecer. Ahora, ¿cómo vencer el rechazo o el aborrecimiento? A través del perdón. Perdona a esa persona que te ha rechazado. No te dejes desvalorizar por la opinión de ellos. Jesús no se dejó desvalorizar. Tú tienes un valor enorme porque vales la sangre de Cristo si Cristo vive en tu corazón. Y actúa con sabiduría, ayudando a aquella persona para que tú puedas ser libre de esa trampa del infierno. Así que Dios nos ayude a salir victoriosos. Sigue la palabra de Dios y no te vas a confundir. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.